Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. Estamos en una nueva entrega de 2020 Personal y en esta ocasión hemos querido conversar con una joven que actualmente ocupa un cargo que también estuvo en manos de su hermano. Hemos querido conversar con ella porque además militan en el mismo partido. En los últimos días ella ha sido noticia por una situación particular que justamente ocurrió con su hermano. Queremos darle la bienvenida a nuestro programa a Rafaela Requesén. Rafaela, gracias por estar aquí. No, gracias a ti por esta oportunidad. Bien, te comento como lo hago con todos los entrevistados. Es un programa de 20 preguntas. De esas 20 preguntas, una es de la audiencia. Cuando yo voy a entrevistar a alguien, lo coloco en mi cuenta personal de Twitter y allí las personas dejan sugerencias. Yo escojo una de las preguntas y la incorporo a la lista de las otras 19 que son de mi propia autoría. El programa es pregunta-respuesta, yo no repregunto, no es fácil a veces para el periodista, pero el entrevistado tiene la potestad de responder como quiera y no le puedo repreguntar. Okay. Y también nuestros entrevistados, todos, juran sobre la Constitución Nacional que van a responder con la verdad a esas 20 preguntas que le vamos a hacer. O sea, bueno, aquí tengo la Constitución, mide muy bien la mano, muy bien, te acordaste bien de la mano que vas a usar. Sí. ¿Juras responder con la verdad a estas 20 preguntas que te vamos a hacer? Lo juro. Si así lo haces, que nuestra audiencia te lo premie, sino que te lo reclame. Vamos a empezar. Pregunta número 1. ¿Qué le falta o qué falta para que el movimiento estudiantil despierte? Yo creo que es volver a tener confianza en nosotros mismos. Y aunque vivimos el año pasado, que fue un año de protestas y fue bastante difícil, donde vivimos asesinatos de compañeros que fueron estudiantes, donde tuvimos hermanos presos y donde incluso hubo persecuciones a la dirigencia política, yo creo que es entender a qué nos estamos enfrentando y con base en eso hacer las estrategias para lograr los objetivos que queremos, que es salir adelante. ¿Sientes que han recibido apoyo o que los dejaron solos en esta lucha por la libertad de Juan? Yo creo que cada quien está inmerso en su dinámica. Partidos políticos, dirigencia de oposición, estudiantes, cada quien está tratando de asumir o de salir adelante con la realidad en la que viven. Por ejemplo, el movimiento estudiantil, si bien tiene mucha dirigencia que fue electa en sus universidades, muchos de estos miembros de las federaciones o centros de estudiantes se han tenido que ir del país, otros se han tenido que dedicar a trabajar. Entonces, debido a la grave crisis que vivimos en el país, cada quien ha tenido que encerrarse en su círculo para ver cómo avanza o qué ayuda le puede dar a su familia o ver, o sea, cada quien está aportando ese granito de arena, pero quizás ya no tan de lleno, son muy pocos los que lo hacen, porque la crisis ha golpeado más fuerte al venezolano. Eres la segunda mujer que preside la Federación de Centros Universitarios. ¿Existe alguna diferencia cuando la federación está en manos de una mujer? Mira, las federaciones que he vivido en la central en este caso han sido de puros hombres, y es el recuerdo que tengo, pero yo creo que esto demuestra que la mujer, a pesar de todo y de los acosos que existe, y esta sociedad es muy machista, seguimos luchando y seguimos tratando de meternos en todos los espacios sin importar qué. Yo creo que al final la lucha tiene que ser igual y no debe haber diferencia o no creo que exista diferencia, quizás un poco más de respeto porque es una mujer y al final eso siempre tiene que estar presente, pero no debería haber ninguna diferencia entre si la preside un hombre o una mujer. Al final la idea es quien dirija la Federación de Centros Universitarios o quien la encabece lucha por las reivindicaciones de los estudiantes. ¿Estás arrepentida de haber escogido por la política y no por el flamenco? No, yo creo que sí trae recuerdos y bailar ha sido lo que me apasiona durante años y desde que soy muy pequeña, pero yo creo que las decisiones que uno toma, uno las tiene que tener o agarrar como aprendizaje y nunca arrepentirse de eso. Quizás en mi momento quise continuar con el flamenco, pero ahorita en donde estoy muy orgullosa de lo que he logrado y las puertas que se han abierto a raíz de esto y la oportunidad de ayudar que tengo por hacer política.
Imagina que allí enfrente está tu hermano ahora mismo. ¿Qué le dirías? Me pusiera a llorar. Creo que lo abrazaría y cuando me han preguntado si tienes a tu hermano, a veces siento que lo golpearía por hacernos pasar por esto, pero en realidad le diría que estoy muy orgullosa, que a pesar de que no lo vimos durante días, nos llenó de fuerza sin saber de él y que esa lucha que ha dado nos llenó de enseñanza y eso es lo que yo le voy a replicar a mis hijos, lo que yo les voy a replicar a sus hijos y a quien yo tengo oportunidad de que eso nos llenó de mucha fuerza como familia y enseñanza incluso al pueblo venezolano de que cualquiera es víctima de este régimen, seas un diputado, seas un estudiante o seas un ama de casa, una persona, cualquier venezolano es víctima de esto, pero creo que antes de hablarle, creo lo primero es que lo abrazaría y me le encaramaría encima y agradecería mucho tenerlo enfrente. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con Julio Borges? Cercano a los días de la detención de Juan. Mi papá es quien lleva más esas conversaciones quizás con la dirigencia directa de los distintos partidos y bueno, están en constante comunicación con él. En los últimos días se ha asomado nuevamente la intervención militar extranjera como opción para cambiar el rumbo del país. Para ti, ¿eso es más un cuento que una realidad? Mira, yo al final no descarto ninguna opción que pueda suceder en caso de, o sea, no que las apoye, pero como al final uno no tiene control sobre las decisiones de los demás, si bien no creo que una intervención militar pueda suceder y aunque muchos venezolanos piensan en eso como una opción, una intervención no es que van a llegar a Miraflores directamente y van a sacar a los que encabezan el régimen. La intervención militar es sinónimo de guerra incluso y yo creo que el venezolano ya está en una guerra contra este régimen y contra la realidad que nos acecha como para llegar a ese nivel. ¿Valieron de algo las protestas de calle de 2017? Creo que eso ayudó a que se pudiese visibilizar a Venezuela en un ámbito internacional. Vivimos o estuvimos durante años tratando de que la comunidad internacional viera la realidad en la cual estaba viviendo el venezolano y lo que pasó el año pasado ayudó en cierta manera. Quizás causó mucha desesperanza y mucho dolor, pero yo creo que algo que hay que agradecer y que hay que tener presente a nuestros hermanos que fueron asesinados y que estuvieron presos es que su lucha no fue en vano y eso ayudó a poder visibilizar la violación de derechos que sucedía en nuestro país. ¿Aprendiste algo en tu paso por el Instituto Culinario de Caracas? Sí, sí. El Instituto Culinario de Caracas o las escuelas de cocina, los institutos de cocina, no es que uno estudia para ser chef, uno estudia para ser cocinero. El chef es como un rango que uno se gana ya cuando está en cocina. Pero sí ahí aprendí muchos métodos e incluso disciplina para hacer las cosas y muchísimo respeto para con las personas que estaban conmigo y con quienes nos estaban enseñando. Llegamos a la pregunta de la audiencia, es la número 10, la hace Yulimar Martínez, @Yulin5R. ¿Es cierto que la parcialidad política socavó la lucha estudiantil? Mira, los estudiantes o el movimiento estudiantil, si bien hay muchos que son de partidos políticos, tienen su preferencia y muchos que no lo son. Y algo que ha tenido el movimiento estudiantil, a pesar de lo que dicen las personas, es que es autónomo. Que aunque muchos seamos de partido, no dejamos que esas decisiones influyan en las decisiones que tenemos como estudiantes. Y yo creo que eso se ha demostrado a lo largo de los años e incluso el año pasado cuando salimos, sí, siguiendo una agenda que se planteó, pero muchas convocatorias también eran nuestras. Y si hay personas que siempre hacen el llamado y esa crítica necesaria, somos los estudiantes, que donde tenemos el espacio se lo decimos a la dirigencia, el llamado a la reflexión y a la madurez política e incluso también al régimen. Y sí puedo constatar que
que cada quien tiene sus ideologías y sus preferencias, pero en la federación, donde soy presidente, habemos muchos que somos de partidos, que no les gustan los partidos, que no creen en ningún dirigente, y aún así entendemos que la lucha tiene que ser lineal por la universidad y por Venezuela. Al momento de esta entrevista, aún no he podido ver a Juan Requesens. ¿Sientes miedo que pueda pasarle algo grave? Total. Hoy es el día 28 que no lo vemos, y ya el 7 se cumplió un mes de su secuestro. Juan, antes de empezar el programa te comentaba que Juan fue sometido a una cirugía bariátrica, y estas personas que tienen esta cirugía tienen una dieta estricta y necesitan medicamentos en específico. Mi mamá todos los días va al helicoide, a las 10 de la mañana espera que reciban la comida, hay veces que se la reciben a las 2 de la tarde, lo cual no sabemos si la comida le está llegando a las horas. Sí se la reciben, pero de ahí en adelante no tenemos ninguna otra información porque no hemos hablado con él. Y aunque suene muy exagerado, puede ser fatal que Juan no esté comiendo a las horas y que no tenga un chequeo médico constante para saber cómo están los índices del metabolismo, cómo está funcionando. E incluso la inyección de la vitamina B12, o sea, son muchas cosas que hay que ponerle el ojo, y ahorita no tenemos oportunidad porque ni mi papá, que es médico, ha podido entrar, ni mi mamá, ni yo, ni algún médico, ni el abogado ha tenido acceso a él. Por lo tanto, sí nos preocupa. Y como no hemos hablado con él, más allá de la última llamada que hizo el domingo antes de la primera audiencia de presentación, no sabemos cuál es su realidad. Y al final sabemos cuáles son los tratos por parte de los cuerpos policiales y por parte de este régimen a quienes tienen presos. ¿Falta algo para que culmines tu carrera de estudios políticos y administrativos? Sí, estoy en 9º semestre. Ahorita en septiembre se reanudan las clases, lo cual veo con dificultad que suceda por la realidad que vivimos, porque hay muchos profesores que no van a volver, porque hay salones que ya se quedaron vacíos, por la alta inseguridad que estamos viviendo en la universidad, por la falta de servicios básicos que tenemos como transporte, beca y comedor, y de eso dependen muchos estudiantes. Pero bueno, siempre de frente tratando un poco de apaciguar esa problemática y que el estudiante pueda lograr su sueño de graduarse y estar bajo las nubes de Calder. Pero en mi caso, sí se va a hacer más difícil si en unos días continúa esta situación de Juan, porque tengo que estar a la cabeza de esta lucha, pero no solo en la lucha de Juan, sino en la lucha por la realidad que está viviendo Venezuela. Porque si bien yo estoy alzando la voz, yo soy la voz de Juan y de presos políticos, también tengo que ser la voz de una universidad, del estudiante venezolano, de los médicos y de los distintos sectores que viven la crisis a diario. Enfrentaste a Ernesto Villegas en su condición de ministro, en vivo y directo a través de la señal de Venezolana de Televisión en 2017. Si te tocara con Nicolás Maduro, ¿qué le dirías? Perro. Yo creo que primero, cada vez que me hacen esa pregunta, te voy a ser muy sincero, me quedo pensando, porque son tantas cosas que quizás uno quiere decir, pero las trato de pensar y decirlas lo más corto y preciso posible, que yo creo que incluso dirigirle la palabra a ese ser es demasiado. Pero si lo tuviese enfrente le dijera que da asco, que no puede ser ni siquiera llamado persona, que está diciendo que Venezuela es un país de paz, que aquí no pasa nada, que es la democracia, y que bueno, que al final, más allá de todo lo que ha sucedido, Nicolás Maduro, nadie te quiere muerto, porque todos quieren ver cómo pagas tras las rejas todo lo que has hecho durante años a Venezuela. Los tatuajes que hay en tu cuerpo tienen un significado. ¿Tienes en mente hacerte uno nuevo? Sí. Que en realidad quiero hacerme una manga. Y todo el mundo se queda pensando, porque quienes hacemos políticas o quienes estamos en el ámbito laboral, no lo permiten, o hay mucho tabú. Pero un ejemplo de muchos tatuajes es Pizarro, y es diputado. Y hay muchas personas exitosas a nivel mundial que tienen tatuajes. Quizás Venezuela es un poco más cerrada y más conservadora,
pero yo creo que hay que quitarnos ese chip de que las personas que tienen tatuajes son menos o no tienen la capacidad o se les tilda con cosas negativas. Aquí estoy yo, que soy representante estudiantil, que lucho por Venezuela, tengo tatuajes, tuve piercing y soy una chama que así tenga todos los brazos marcados. Lo que vale realmente es lo que uno tiene internamente y en la cabeza. ¿Qué diferencia hay entre la gestión de tu hermano al frente de la FCU y la tuya? Creo que la de Juan fue más difícil dentro de la universidad por los grupos oficialistas que estaban en ese momento y se tuvo que enfrentar directamente con ellos, hubo muchísimos hechos violentos. Ahorita ya en la universidad no existe chavismo y es la realidad. No hay ese debate contra grupos chavistas en la universidad. Lo que sí es más difícil ahorita es porque Venezuela está inmersa en una crisis y lo que sucede en Venezuela se replica en la universidad y más en la UCB. Y creo que sí ha sido más difícil llevar una gestión porque sacar un comedor adelante depende de la situación país, sacar un transporte adelante depende de la situación país o incluso luchar por una beca depende por la situación país. Por lo cual quizá mi gestión, y no solo mía como Rafaela, sino de toda la federación, hemos dejado todo, pero se ha hecho más difícil llevar a cabo lo que nos habíamos planteado en febrero del año pasado o en meses anteriores, porque cada día que pasa es como un golpe más para la universidad. Militas en Primero Justicia. ¿Hay algún error que haya cometido el partido del cual te sientas arrepentido y responsable? Mira, yo como en la pregunta anterior, creo que no hay que arrepentirse, sino tomar las cosas que suceden como aprendizaje y que eso nos enseñe para poder avanzar. Pero sí, hay muchas decisiones que ha tomado no solo mi partido, sino muchos partidos o la dirigencia en sí, que hay que ponerle el ojo. Y por eso es muy importante que dentro del partido haya personas críticas, porque a partir de la crítica es que uno avanza. Pero si al final somos como el chavismo, que comete errores y todo el mundo aplaude, vamos a hacer una fila de personas que está apoyando algo sin pensar. Y personas pensantes hacen falta en el país y en los partidos. Por lo tanto, las críticas que uno le puede hacer a su dirigencia sin ningún tipo de pena o de sentirse quizás encerrado en lo que vaya a decir es fundamental y siempre lo he dicho e incluso Juan también lo ha hecho saber. ¿Crees que lo ocurrido en la Avenida Bolívar fue un show o un verdadero atentado? No sé, es una locura, hay tanta incertidumbre con respecto a lo del sábado 4 que después terminó en esta situación con Juan, pero no sé, o sea, puede que sí, puede que no, pero al final, como conocemos a Maduro y este régimen que puede hacer cualquier cosa para decir que lo querían atacar, como que sí pudo pasar. Lo que sí estoy segura es que Juan no está ahí metido en eso, que Juan es inocente y como dije, yo creo que el venezolano más allá de la tristeza y la impotencia que pueda tener a este régimen no lo quiere muerto porque los quieren ver pagando por sus crímenes cuando exista la justicia, que estoy segura que pronto va a llegar. Justo eso quiero preguntar, ¿a tu juicio la salida de Maduro está cerca? Bueno, según muchas personas y mi tía, que son personas que trabajan con energías y eso, dicen que sí, pero ya creo que hemos tenido esa expectativa durante muchos años, que ya está cerca, y yo prefiero siempre pensar que el tiempo llegará cuando tenga que llegar. Lo que sí es que a uno quizás le demuestra que posiblemente se acerca, no sé cuándo, es por todo lo que ha ocurrido, por las medidas económicas que se están tomando y por el accionar que ha tenido el régimen en estos últimos meses, que se ve que se siguen hundiendo y que se siguen hundiendo e incluso internacionalmente se le están cerrando las puertas. Esos son obviamente como que las últimas chapoteos, se le dice, indicios que pueda dar el régimen cuando ya está a punto de caer. Pero para no generar expectativas e incluso no generarme como falsas esperanzas, yo prefiero seguir luchando y cuando caiga, pues ahí diré cayó. Dime ese logro y ese error en lo que llevas de gestión al frente de la FCU.
El logro yo creo que fue unificar al movimiento estudiantil o incluso a mi federación, más allá de ser de equipos políticos de la universidad diferentes. Y ese conflicto se pudo dejar a un lado y entender que teníamos que velar por una universidad y por un país. Y no solo fue mío, sino es un logro de quienes me acompañan e incluso de la dirigencia de la universidad, de que lo entendimos así. Y pude vivir que esta generación entendió que tiene que estar encaminada en un solo rumbo. Y un error durante mi gestión. Quizás en su momento creo que no fue no ir de frente y no con el régimen, sino no hablar claro en muchas ocasiones, por pena, por miedo a que me juzgaran o simplemente por no querer sonar fastidiosa o que digan Rafaela sí es fastidiosa, que ahorita no soy así, soy bien fastidiosa y soy bien crítica, pero al comienzo fue bastante difícil y trataba de alejarme de generar problemas, pero ya ahorita entendí que uno siempre tiene que hablar con la verdad y siempre tiene que hablar bastante transparente. Llegamos a la última pregunta. Después de lo que hicieron a tu hermano, ¿te quedan ganas de seguir en esto? Sí, y por eso sigo aquí. Al día siguiente del secuestro con Juan, que aunque fueron horas, estuve en el helicoide y fui la última persona en la familia que lo vio, y al día siguiente yo estaba en la universidad acompañada de mis amigos y del movimiento estudiantil, de parte del movimiento estudiantil, dando unas declaraciones y demostrando que la juventud no se rinde, que esto fue un golpe para la juventud porque Juan es un chamo y fue un mensaje claro para nosotros de que nos tenemos que callar porque eso también nos puede suceder a nosotros. Y no te voy a mentir que tengo miedo, el equipo que está conmigo también va de frente y hace sus luchas y también tienen miedo, o sea, hoy el venezolano tiene miedo, pero yo creo que el miedo nos permite pensar mejor y cada paso que demos lo hagamos con más estrategia y con un objetivo claro. Pero esto me genera mucha más fuerza, no solo por lograr la libertad de Juan, que sé que se logrará, sino por los presos políticos y por seguir alzando la voz de quienes hoy no están con su familia, como Juan Pernalete, un Carlos Moreno, que su familia lo único que pide es justicia. Y yo no puedo descansar hasta que en este país haya justicia y de cierto modo esas personas puedan sentir un mínimo de tranquilidad, de que ya su hijo puede descansar en paz y ellos ya pueden estar felices de que las personas culpables están siendo juzgadas por lo que hicieron. Pero, y no solo yo, esto le da mucha fuerza al venezolano de seguir luchando. Y lo que permitió Juan, por ser diputado y por ser una persona bastante llamativa quizás, es que eso nos ayuda a demostrar que aquí todavía se siguen violando los derechos. O sea, esta lucha no solo por Juan, aunque es mi hermano y hoy fui golpeada directamente porque es mi hermano, sino que él, que es una persona que es conocida no solo nacional sino internacionalmente, nos ayuda a demostrar que lo que está sucediendo y lo que sigue sucediendo y lo que va a seguir sucediendo si Nicolás Maduro se queda en el poder. Gracias, Rafaela. No, gracias.